en el baño, Irene? ¿Cómo estás, naturartista? Si te dedicas a esto, seguro que sabes que el baño para los artistas es mucho más que el baño, salvo que tengas un gran atelier. Muchas veces es un espacio de trabajo. ¿Y por qué estoy acá hoy? Porque te voy a contar cómo tensar papel de acuarela. A veces es difícil encontrar a alguien que nos explique, o por lo menos esa es mi experiencia. Cuando yo quería aprender a trabajar con acuarela, varias veces pregunté y los docentes a los que les pregunté era como... acuarela, es difícil, es una técnica compleja. Tensar el papel, oh no, hay gente que sabe hacerlo, pero oh no. Era más o menos así. Un día me cansé, yo dije, guau, fui y me compré mi primer set de acuarelas que no eran muy profesionales, eran bastante más o menos, pero tampoco eran escolares. Y empecé a pintar en un papel cualquiera, dije, más sí, yo me mando, qué onda, tan mal no salió. Acá te voy a poner la primera chicharrita que pinté jugando con mis acuarelitas, no salió nada mal, no me puedo quejar. Pero lo que sí pasó, que es lo que suele ocurrir, es que el papel se abomba porque la acuarela es una técnica muy húmeda, se moja. ¿Y qué es lo que pasa cuando el papel se abomba? Un montón de cosas. Primero, que si vos eso después lo querés tener como un cuadro, lo querés exponer, etc., es muy difícil volver a aplanarlo, no se puede planchar fácilmente, bueno, es muy difícil volver a acomodarlo y que quede bien. Lo mismo para escanearlo, tenés un montón de laburo. Pero además, mientras estás pintando, como el papel se generan como lomas y zonas más hundidas, y las zonas más hundidas se te forman manchones de acuarela, donde cae mucho más el agua y se acumula el pigmento. Y en las zonas que están más levantadas, al revés, te pasa lo contrario, no vas a tener tanta cantidad de pigmento. Por eso es muy importante el papel bien tensado. Hay gente que trabaja con gramajes muy altos, de 400, y ahí no sé si hay más también. En Argentina más de 300 es muy difícil conseguir y aparte carísimo. Entonces lo mejor es aprender a tensar el papel como corresponde. ¿Cómo hacemos para tensar el papel? Ahora te voy a mostrar cómo es la técnica y si te quedas hasta el final te voy a contar qué salió mal en esto que hicimos y cómo lo corregimos. Estamos acá con un recorte de MDF que es más grande que la hoja que vamos a usar de papel de acuarela. Esto debe ser aproximadamente de 180 o 200 gramos. Está un poco dobladita, no debería haber ocurrido eso, pero no importa porque con el tensado esto no se va a notar tanto. Entonces, directamente a esta hoja se la moja completamente. Así. Que quede bien mojado el papel, sin miedo, que no pasa nada. Tiene que quedar mojado de un modo parejo, que no queden algunas regiones más mojadas y otras más secas, sino que tiene que estar bien mojadito. Ahí está blandito. Entonces lo vamos a colocar sobre el MDF bien limpio. Obvio, las manos siempre bien limpias también. Y lo vamos a colocar acá. Y lo vamos a estirar un poquito con mucha suavidad. Ahí, cuidando de no dañar el papel. Y acá estoy viendo que algunas regiones están como un poco más mojadas. Entonces voy a volver a mojarlo un poco para que todo esto sea bien parejo. Que absorba todo de manera bien pareja. Vamos a esperar un ratito que el papel absorba el agua que tiene. Bueno, entonces ahora la hoja está mojada de una manera mucho más homogénea, ¿sí? No hay tanta diferencia entre unas regiones y otras. Lo ideal con este tipo de papel es tocarlo lo menos posible. Yo lo que estoy haciendo es usar el canto de la mano para sacar un poco el exceso de agua, de modo que es una parte que no es tan grasosa de la mano. Nunca conviene tocarlo con las yemas, porque es la parte donde solemos tener más grasitud del normal corporal, y eso genera marcas en el papel. Entonces ahora, una vez que sacamos el exceso mayor de agua, vamos a usar este tipo de cinta de papel, que es la cinta de papel craft, que de un lado está engomado. Hay que guardarlo siempre
muy bien en nylon porque si se moja no sirve más. Ya tengo cortaditas las tiras que vamos a usar. Entonces vamos a tensar, vamos a usar las dos más largas primero. Acá en este recipiente también hay agua. Y lo que vamos a hacer es pasar la cinta a superficie engomada, que cuando se moja se activa el pegamento. Y con la hoja bien tensada, bien colocada, la vamos a poner encima. Esto se puede acomodar si nos equivocamos, pero lo ideal es modificar lo menos posible. Así que vamos a tratar de que no quede demasiado parte del papel tapado para no desperdiciar, que nos quede un margen pequeño para que agarre el papel, pero tampoco que se coma todo el papel así. Vamos a sostener el extremo exactamente opuesto. Una vez que esos dos extremos enfrentados quedan fijos, nos vamos a encargar del otro. Bueno, una vez hecho esto, con un paño que no deje pelusa, lo que vamos a hacer es tratar de sacar sin lastimar el papel, sin que se nos corra, sin hacer fuerza ni ningún movimiento muy fuerte. Vamos a tratar de sacar todo el agua sobrante. Yo estoy usando una toalla, que es lo que tenía. No es lo ideal, puede llegar a dejar algo de pelusa. Pero una de las cosas que voy a hacer es no raspar el papel, sino con presión, tratar de que la toalla absorba la mayor cantidad posible de humedad sin dañar el papel. Y la cinta no la tenemos que cuidar tanto, pero si le hacemos mucha fuerza, lo que nos puede pasar es que la corramos, que la rompamos. Y ahora tenemos que dejar que esto se seque, y cuando se seque, tanto el papel como la cinta se van a contraer y la hoja va a quedar bien tensada. Bueno, acá estoy en el día después con mi papel perfectamente tensadito. Esto lo estuvimos haciendo porque un joven aprendiz de artista me vino a preguntar cómo se hacía y bueno, dije, bueno, aprovechamos y grabamos un video, ¿no es cierto? Bien, ¿qué nos pasó? Estábamos apurados porque este joven artista necesitaba el papel y ponerse a trabajar. Entonces hicimos la técnica del secado con caloventor y no funcionó. Esto que ven ahora como una llanura ahí perfecta, ¿lo ven? Bueno, estaba así, tremendo. Bueno, una historia muy dura, ¿no? Muy difícil. Las cosas que pudieron haber fallado son varias. En primer lugar, el papel con el que estamos trabajando es un papel de no la mejor calidad y nos costó que absorbiera el agua de manera pareja. Algunas partes se mojaban mucho más y otras costaba que absorbieran. La segunda cosa es que quizá la cinta estaba demasiado lejos del borde y no llegó a agarrar bien el papel. La cinta tiene que secarse antes que el papel, entonces lo que hicimos fue poner la toalla, así como mostré, digamos, sacarle, agua a la hoja, pero antes de poner la cinta, y después volvimos a retirar bastante más agua. Y otra de las cuestiones que pudieron haber pasado tiene que ver con el secado apurado, con el caloventor, digamos. Por más que lo pusimos lejos y tratamos de que el calor llegara parejo, pero bueno, hubo varios factores, no sabemos cuál fue o si fue la conjunción de los tres. Cuestión que nos había quedado esto todo hecho un valle de lágrimas. ¿Qué hicimos? Ahora está como perfecta ahí. Es una belleza. ¿Qué hicimos? Pusimos agua en la bañera, 1 centímetro, no es necesario derrochar más agua. Esto, así como estaba, lo pusimos boca abajo para que estuviera en contacto con el agua y pudiéramos terminar de despegar la cinta, que ya estaba bastante despegada, pero bueno, poder terminar de despegarla del papel. En la madera queda pegada, pero bueno, la raspamos con una rasqueta, no pasa nada. Y dejamos el papel que se humedeciera todo, esperamos todo el tiempo necesario para que se terminara de humedecer como corresponde, ahí mismo en la bañera. Mientras el papel se mojaba, tratamos de secar, eso sí, la madera con el caloventor para que no estuviera la madera húmeda y se hinchara. Una vez que el papel estuvo bien mojado, volvimos a repetir todo el método de tensado tal como te lo mostré, y sí tuvimos el cuidado de que la cinta agarrara un poquitito más del papel, aunque es desperdicio de papel, pero nos asegurábamos que no se volviera a despegar.
Y finalmente lo dejamos toda la noche como corresponde, esperamos los tiempos necesarios sin apurarlo, ¿sí? Dándole los tiempos a su proceso y entonces ahora sí quedó perfecta. Espero que te haya servido. Contame acá abajo si tenés otro método, si lo usaste y te sirvió, si tuviste alguna dificultad. Y si te interesa que hagamos algún video adicional contando sobre la estructura del papel y por qué es necesario todo este mecanismo de tensado, por qué se abolsa, por qué es necesario el mecanismo y todo eso. Ahora sí, te dejo, espero que te haya servido, nos vemos la próxima.